porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estoy muy contenta y agradecida por estar hoy conversando con Marcela Ramírez Jordán. Marcela, qué gusto tenerte acá. Te conozco hace muchos años en mi posición de periodista antes y ahora como integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, y yo estoy muy agradecida que hayas aceptado estar por acá para conversar quién eres, qué has hecho a lo largo de toda tu trayectoria en el sector educativo. Y por eso me gustaría que comenzáramos esta conversación contigo presentándote. Dinos quién eres, qué has hecho, a qué te has dedicado. Cuéntanos. Gracias, querida Sonia. Sí, un gusto además de todo estar conversando contigo. Eh, Recuerdo aquellos tiempos en que eras periodista y justamente yo coordinaba el programa Escuelas de Tiempo Completo. Exacto. Siempre poniendo los puntos en las IES para que uno tuviera que repensar y preguntarse cosas. Sí. Así que bueno, y bueno, eh, no necesariamente inicié mi carrera profesional sin duda con escuelas de tiempo completo, pero fue un tiempo importante en mi carrera, en mi desarrollo profesional. Muy importante. Tuve la oportunidad hacia fines de los 80 y eh, más bien, sí, por ahí no es cierto, perdón, en 2008, por ahí 2012 coordinar a nivel nacional el programa Escuelas de Tiempo Completo y el programa Escuela Siempre Abierta. Y siempre pienso que eso es algo que seguimos teniendo como un pendiente en este país de retomar. Pues yo me formé, soy licenciada en Ciencias de Educación, tengo estudios de maestría en Política Educativa eh, y inicié mi carrera profesional académicamente en la universidad donde estudié, en la Universidad de Monterrey. Y de ahí tuve la oportunidad a fines de los 80 de que me invitaran al Consejo Nacional de Fomento Educativo como delegada en Nuevo León. Y agradezco al infinito la vida y a quien me invitó en ese momento, la querida Leticia Calzada, porque fue como la oportunidad para mí de abrirme espacio en la educación pública, en la educación básica pública. Eh, Con AFE, de ahí en- empezaste. Ahí empecé, sí, en CONAF. Y, Oye, y y de dime ahí una así, cosa, sí. de que sigas con tu trayectoria, ¿por qué decidiste la educación y no otra cosa? Fíjate que, ay, de plano literal, fue muy curioso porque, eh, o sea, me formé en la preparatoria en el campo de las ciencias sociales, porque pensaba de todas maneras estudiar educación, pero siempre tuve el gusanito de querer estudiar medicina. Y entonces, cuando ya estaba en el momento de tener que decidir qué carrera iba a tomar, mi padre, además de todo, que para él en ese tiempo, en su época, pues los médicos, los arquitectos, los abogados eran como las profesiones, me decía que estudiara medicina. Y entonces yo entré a educación y le dije, papá, porque en ese entonces las especialidades en la carrera eran en bioquímica, en física y así. Yo le dije, no, es que voy a estudiar educación porque me voy a especializar en bioquímica y terminando la carrera voy a estudiar medicina porque además me gusta la educación y entonces voy a trabajar desde la medicina y también formando gente. Y bueno, eh, en el campo y en el camino se rediseñó el currículum de la carrera y se orientaron más a la investigación educativa, la planeación educativa, la educación no formal y de ahí me metí justamente en la educación no formal y fue como de abrirme un camino que ya para mí fue el camino que me marcó la vida, pues, ¿no? O sea, literal, ya no pude imaginar. Mi papá siempre me preguntó, mijita, ¿y la medicina cuándo? Pero pues ya no sucedió. Oye, y dime una cosa, ¿cuándo llegaste del CONAFE? ¿Qué hiciste? ¿A dónde te fuiste? De CONAFE tuve la oportunidad de que el entonces subsecretario Lac Fuentes Molinar me invitara a trabajar en su oficina como asesora. Y en ese tiempo justamente yo había empezado desde CONAFE, ya me vine a México, porque yo fui delegada en Nuevo León, me vine a México, a CONAFE, y habíamos empezado a trabajar con la atención educativa a población migrante. Y entonces me invita el subsecretario, me voy a la subsecretaría de Educación Básica y yo empiezo a Llegaste, manejar el tema.
llegaste con Olac Fuentes Molinar a la con Alac subsecretaría Fuentes. de Básica. ¿Quién Ajá, era el secretario? el secretario entonces, ay, 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 se me ¿Era Limón? Sí, 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 justo, perdón, Miguel sí, se Limón. me fue, sí. Ya. Miguel No, Limón, sí. está bien. Nada más como para ubicar a la gente, eso fue hace como 4 o 5 sexenios. Sí, pues trabajé en ese tiempo con bueno, yo obviamente estaba más enfocada en unos proyectos, pero estaba Elisa Bonilla, estaba Alba Martínez, justo como todo este equipo que obviamente desarrollaron toda la parte de, sobre todo en ese tiempo, mucho énfasis en el tema de normales, ¿no? Pero obviamente, pues sí, desde ese trabajo ya conocimos también a estas colegas maravillosas, además, en ese Oye, tiempo. y ahí estuviste trabajando sobre todo en el tema, ¿seguías en CONAFE o regresaste a la subsecretaría de Básica? No, 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 me fui ya básica y ahí empezamos a trabajar. Yo insistí con el subsecretario que teníamos que tocar el tema de migrantes, porque a mí me parecía que CONAFE tenía todas las posibilidades para hacer un buen modelo, pero que la capacidad de que ese modelo impactara en la población migrante con la dimensión que en ese entonces el programa de jornaleros agrícolas decía que había de más de 1.200.000 niños y niñas que se movían por el país, sobre todo a nivel de jornaleros agrícolas migrantes internos. Me parecía que la dimensión implicaba que la subsecretaria de Educación Básica lo tomara. De ahí hay un proyecto, cuando estaba Sofía Leticia Noea, hay un proyecto y le llega la invitación al subsecretario y me dice, pues vete, vete, presenta el proyecto y vamos a ver si sale algo para tus migrantes. Y, y bueno, lo presentamos y sí, nos dieron un financiamiento y con eso empezamos a hacer este modelo de atención educativa a niñas y niños migrantes. Pues justamente trabajamos mucho durante los noventas, cuando se dio mucho énfasis a través de distintas organizaciones y instituciones públicas y de distintas secretarías incluso, del énfasis a atender a la población migrante. Entonces, Oye, bueno, trabajamos esto. y dime Sí, una cosa, ¿esta población migrante era sobre todo migración interna? Es decir, de migración mexicanos interna que se movían de un estado a otro para el tema de las jornalero. cosechas. Ah, exacto, exacto. O sea, el tema en el que yo me enfoqué en ese entonces principalmente y que ha sido pues sigue siendo como un tema que me preocupa. Y tuve la oportunidad además en Tamaulipas, ahora que estuve como subsecretaria de Educación Básica, también de retomarlo y ocuparme, entonces, no solamente preocuparme. Eh, Oye, y entonces, cuéntanos cómo fue que llegaste como subsecretaria de Tamaulipas, porque ya te me fuiste hasta allá y estábamos apenas en Apenas en el programa de jornaleros como en los 2000, agrícolas. sí. Me Bueno, faltaste en como básica 30 estuve, años más o menos. En básica estuve trabajando, digamos, varios temas, pero fundamentalmente focalizada en esto, en esta población. Y después cuando hay cambio de gobierno, me quedo también como asesora con el maestro Lorenzo Gómez Morín y de ahí surge, ya ahí más bien atendiendo distintas acciones, no solamente la atención a migrantes, que esa se focaliza mucho más en la dirección de investigación, en ese entonces la dirección de investigación educativa de la Subsecretaría de Educación Básica. Eh, y a 2004 más o menos me invita a participar en Flaxo, me voy como secretaria de Desarrollo Institucional un año, pero debo reconocer que para mí la pasión por la educación básica pues seguía siendo como un tema y en ese momento me invitan a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y entonces yo digo, desde la legislación uno puede hacer más también por esos temas que uno le apasionan. Y ahí tuve una época en la que me moví mucho porque me invitaban y no encontraba como el espacio de volver a la educación básica como en, al 1000. Y en ese sentido voy a la Comisión de Educación, después me voy a la Organización de Estados Iberoamericanos como jefa de programas, como coordinadora de programas educativos. Y luego me invitan a la Subsecretaría de Educación Básica de nuevo en 2008 para coordinar el programa Escuelas de Tiempo Completo. Y un poco el tema de la invitación tiene que ver con podemos atender a los migrantes con la ampliación de la jornada escolar. Y entonces me atrapan y me voy a básica en ese tiempo. Y coordino a nivel nacional el programa Escuelas de Tiempo Completo y el programa Escuela Siempre Abierta. Que los dos para mí fueron oportunidades maravillosas, así como la de migrantes, de poder tener la oportunidad
de imaginar un escenario en el que uno tenga foco en el aprendizaje, que tenga foco justamente en ofrecer a niñas, niños y jóvenes esta oportunidad de tener como una gran visión de que el aprendizaje no se focalice solamente en aquello que es fundamental, sin duda, pero que tengan oportunidades del arte y del deporte y de aprender otros idiomas y de, además, incluso esta cuestión del jornalero migrante, por ejemplo, en el tema de, uno dice hay que enseñarles en su lengua materna, pero cuando se van a Sinaloa, pues ¿dónde vas a encontrar maestros que les enseñen además en náhuatl y en maya y en celtal y en, o sea, es difícil imaginarlo, entonces esta combinación de elementos me permitió a mí, además de todo, imaginar y bueno, concretarlo en un planteamiento pedagógico también, para ampliar la jornada escolar a través de líneas de trabajo diversas y poner mucha atención, sin duda, en lo fundamental, que es la lectura, la escritura, la matemática, el desarrollo del pensamiento lógico y la ciencia, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo duró este programa? Así como tú lo coordinaste y lo expandiste. De hecho, el tiempo que estuvimos ahí fueron 4 años y medio, pero se siguió operando, no necesariamente con el material educativo con el que nosotros habíamos trabajado, pero se siguió operando pues fundamentalmente hasta el 2018, que de hecho se amplió mucho la cobertura. Nosotros dejamos más o menos 6.000 escuelas de tiempo completo operando y en el sexenio del 2012-2018 se llegó hasta alrededor de 25.000 escuelas. Si bien es cierto, la meta en ese entonces eran 40.000, pero se llegó a avanzar hasta 25.000, 26.000 escuelas que estaban ampliando la jornada escolar. En diversos esquemas, para mí la escuela de tiempo completo ideal es una escuela que realmente trabaja de 8 a 4 y donde ofreces alimentos a los niños, pero el ofrecer alimentos no es como un tiempo perdido, sino un tiempo en donde hablas de vida saludable y donde desarrollas hábitos para comer bien, para separar la comida, para lavarte los dientes y lavarte las manos y para conversar, para dialogar. O sea, un espacio también recreativo, pues. Oye, Marcela, y bueno, como sabemos todas y todos, muchos de estos programas han sido destruidos gracias a los nuevos gobiernos de la llamada transformación, o de la cuarta transformación. Y eso te lleva, bueno, saliendo de la Secretaría de Educación Pública aquí a nivel federal, de pronto me encuentro, yo supe que te fuiste a Tamaulipas por... Cuando pasé por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de ahí me invitaron a quedarme en lo que también en su tiempo la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Ya siento que estoy hablando de puras instancias y programas que han muerto en el camino, pero bueno, pues sí, así es. Y bueno, conozco desde hace muchísimos años, más de 20 años, a la que pues fue secretaria de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor. Y cuando ella estaba justo en el proyecto, ella misma todavía en definiciones de si sería invitada por el gobernador como secretaria de Educación, pues viene y comemos un día y plantea, mm, quiero que estén por allá conmigo, acompañándome en esta aventura, y me invitó como subsecretaria de Educación Básica. Cuando a ella se le concreta, obviamente, la participación y colaboración en el gobierno del estado como secretaria de Educación, pues se confirma y se concreta la invitación a ser subsecretaria de Educación Básica, y pues allá vamos a Tamaulipas en el 2022. ¿Y qué diferencias hay entre gestionar una política a nivel federal y gestionar una política a nivel estatal? El territorio y el terreno y la realidad, la, Además de la lo obvio. real, sí. O sea, al final es pues enfrentarte, digo, sin duda yo fui invitada por Lucía Aimé en su momento como una visión mucho más pedagógica, más académica, para darle ese sentido que ella quería que le pudiéramos dar al trabajo en educación básica, pero pues uno tiene que ser realista y enfrentar la realidad del día a día de las escuelas y el problema de que no hay agua y el problema de que un niño se cayó y de que hay que hospitalizarlo y de que el maestro no estuvo de acuerdo con la asignación que le dieron de la plaza. Entonces digo, sin duda, pues la parte operativa
de un estado que además de todo tuvo en su tiempo, fue de los estados que estuvo en los primeros lugares y fue bajando y bajando y bajando hacia los últimos lugares en rendimiento académico, en incluso elementos indicadores de gestión. Entonces, pues era centrar la atención sin duda también en esta parte de entender el sistema, verlo en la realidad, estar muy cerca de los maestros, porque además, pues siempre ha sido todo esto que te conté un poco en el camino del desarrollo profesional, siempre fue muy acompañado del trabajo con la gente, con los estados con los que empezábamos a trabajar los modelos pedagógicos. Siempre fue muy en trabajo con ellos, con los estados, con los maestros y tal. Entonces era, pues ahora tienes la oportunidad de hacerlo directo, siendo la responsable de básica en una entidad. Entonces, fue un poco acompasar entre tener además equipo muy conocedor del Estado y muy conocedor del sistema tamaulipeco, del sistema educativo tamaulipeco, eh, pero sin duda concentrar, a pesar de que había gente muy conocedora de esta parte más administrativa y operativa, pues sin duda estar focalizando también la atención en eso como responsable al final de educación básica, pero también empezar a caminar un poco hacia la atención educativa y hacia buscar esquemas en donde pudiéramos ir mejorando indicadores. Entonces entramos con, eh, incluso con algunos conocimientos de colegas, pues gracias a Mujeres Unidas por la Educación y el trabajo y trayectoria de uno mismo, el tener la posibilidad de acercarse a personas como Silvia Ojeda, como Rosa Wolpert y decirles, ya estoy aquí, ahora vamos a ver qué hacemos con la política de aprendizajes fundamentales en Tamaulipas y conocer a gente también con la que tuvimos oportunidad de hacer estudios de expectativas de las figuras educativas, eh, el tener la posibilidad también de tomar algunos elementos de lo nacional, por ejemplo, esta idea de construir eh, una educación más focalizada hacia la paz en las escuelas, entonces construir la estrategia estatal de convivencia escolar que nosotros le denominamos Camino de Paz para transformar mi comunidad y pensar en proyectos que abonaran a estas acciones. Pensamos también, eso se quedó un poco en el tintero cuando ya dejé de ser yo responsable de básica, en una estrategia, por ejemplo, de educación ambiental también. Y con estrategias estatales me refiero a estrategias que tienen líneas de acción, no acciones puntuales, sino líneas de acción que van generando, digamos, cambios en las escuelas, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que logramos fue estar cerca de las escuelas. Sí, pero también está el tema de los migrantes, porque Tamaulipas como frontera, es frontera, ¿no? Sí. Sí, tiene Como frontera. frontera, pues tiene, pues, pues eso, un peso migratorio muy importante de ida y vuelta, es decir, de los que se van, pero también de los que son ahora actualmente más rechazados o retornados de Estados Unidos. Y eso que es un tema que a ti te interesa particularmente, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? Fíjate que empezamos a trabajarlo, no fue tan sencillo en un inicio, porque además de todo, Tamaulipas tiene también esta realidad, como bien lo dices, de migración interna, porque tienen caña y antes era mucho más la contratación de personal para este trabajo, ya la caña no tiene tanto impacto, digamos, en la producción. Pero ciertamente el impacto fuerte tiene que ver con el hecho de ser un estado de tránsito hacia Estados Unidos y de toparse con una frontera muy amplia, porque pues la frontera de Tamaulipas es muy, muy grande. Hay mucho territorio, pero hay muchos puntos en donde hay cruces, cruces importantes. Digo, está Nuevo Laredo, está toda la franja que tiene Nuevo Laredo, pero también Matamoros, Reynosa, Río Bravo, toda la parte de lo que le llaman la frontera chica, pero realmente la frontera más grande que es Ciudad Mier, Miguel Alemán, toda esta región, que además de todo fueron regiones que tuvieron conflictos importantes en alguna época de violencia, hacia 2010, 2011, 2012. Y bueno, empezamos a trabajarlo más bien un poco, la asignación que dio el gobierno del estado fue hacia el Instituto de Migración. Entonces empezamos a trabajar coordinados un poco con ellos, pero y la Secretaría de Educación Pública empezó a diseñar materiales con UNICEF para población migrante y a partir de eso empezamos a trabajar en algunas escuelas. Mucho el tiempo que estuvimos fue un poco tratar de identificar dónde estaban los migrantes y cuál era el movimiento que ellos generaban, qué tanto regresaban, qué tanto se les contenía en albergues, sí.
No, quería preguntarte si había algo, bueno, tú estuviste en los programas iniciales de jornaleros para niños de hijos de jornaleros agrícolas, que son migrantes internos, y pues tiempo después encuentras en un estado altamente, con una alta migración, y si viste diferencias, Fíjate que si no, algo que habías hecho dejó de suceder, si ya no se hace nada de eso y ahora cada estado pues hace lo que puede, ¿qué yo viste? creo que sí es un hecho, más que cada estado haga lo que pueda, hay una línea nacional, sin duda hay una acción nacional. Se diseñaron estos materiales con UNICEF para pensar en la atención a las niñas y los niños migrantes particularmente, pero creo que no hay una línea nacional como en su momento hubo la oportunidad de tener. Y me parece justo que se requiere un planteamiento pedagógico específico. Y yo sé que puede ser muy cuestionado el tema de no, porque los vas a marginar si piensas en un planteamiento pedagógico, pero yo no hablo por un modelo distinto. O sea, si hay un modelo nacional, pues ese es el modelo para todas y todos. Pero sí la forma de entrarle pedagógicamente al trabajo con niñas y niños migrantes me parece que sigue siendo algo que no logramos tener tan preciso, porque además llegan en momentos en los que el ciclo escolar ya inició en una escuela. En el caso de los jornaleros agrícolas migrantes, en el tiempo que yo tuve la oportunidad de trabajarlo, se trabajaba con los empresarios agrícolas para que la escuela estuviera en el campo. Y entonces los niños llegaban a su escuela como niños migrantes. Eso ya existe, pero existe poco y no hay un planteamiento pedagógico detrás. Y el problema principal de que los niños lleguen a una escuela regular, digamos, una escuela que funciona de agosto a julio, es que llegan de repente en septiembre o llegan en enero porque es cuando se va a cosechar cierto producto. Y entonces la escuela en sí no está preparada. Yo creo que eso tendríamos que estarlo hablando desde la formación inicial de los maestros. Te vas a enfrentar en algún momento dado, sobre todo en la frontera, a esta realidad. De repente te van a llegar niños y lo que tienes que hacer es hacer un diagnóstico para acompañarlos a que se integren a la escuela, que se incluyan en tu escuela. Esta educación inclusiva de la que tanto hablamos, justo tiene que ver mucho con eso. O sea, no es solo para niños con discapacidad. Es una escuela inclusiva tiene que ser una escuela que incluya a quien llegue y que tiene las condiciones para poderlo atender. Y sí, en ese sentido, pues hay que caminar mucho. Nosotros tuvimos apenas experiencias muy iniciales en el tiempo que tuve la oportunidad de estar por allá, pero muy lindas, muy significativas. Vimos particularmente una escuela en Matamoros de una calidad y una calidez de la directora y los maestros para ir incluso a los albergues y invitar a los papás y decirles por qué era importante que los niños estuvieran en la escuela y de recibirlos y de darles igual el uniforme escolar que se les da a todos los niños, aun y cuando llegaron en noviembre del ciclo escolar, digamos, ¿no? Del año en que llegaron. Y creo que esas cosas se pueden replicar y que creo que están pasando en muchos estados de la República, pero no hay como una organización que permita verlo desde una perspectiva nacional. Yo sí creo que es un tema que hay que tratar desde una visión nacional y acompañar con recursos, porque dejó de haber recursos para eso también. Claro, porque sí tenemos que empezar a abordar los grandes pendientes de la educación y creo que atender a las niñas y los niños migrantes y en situación de movilidad es uno de los grandes pendientes de esta administración o de estas administraciones y, y hay que seguir conversando en torno a este y otros muchos temas que están en el tintero. Marcela, yo te agradezco muchísimo que hayas venido al programa Mujeres de 10 en Educación. No sé si quieres concluir con algo, estamos a punto de terminar el programa, despedirte. Gracias por estar aquí. Mil gracias, Ania. Pues solo despedirme y agradecer a la querida Margarita Zorrilla y a Sofía Leticia, porque ser parte de Mujeres Unidas por la Educación se los debo a ellas. A mí me propusieron ellas sin yo saberlo. Luego alguien me llamó y me dijo, te estamos invitando, ¿quieres tal? Así que feliz, feliz de ser parte de esta maravillosa red y gracias, Sonia, por este espacio. Gracias, Marcela. Y gracias a ustedes que nos van a escuchar próximamente aquí en Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle. Nos vemos en el próximo episodio.
Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.